Vamos ahora a entrar en una, como es una transición entre lo que hemos venido viendo, que es teoría, y la práctica. Ahora voy a hablar de dos conceptos o dos frases que son determinantes en este proceso y que si usted al final del año me logra entender este juego, yo con eso muy satisfecho, porque ya la elaboración de estados financieros, a partir de lo que se hace con el libro diario, el libro mayor, entonces se vuelve un tanto más sencillo una vez que hemos hecho todo ese proceso. Entonces, hoy voy a hablar de partida o asiento del libro diario y estructura del libro diario. Es decir, una partida se hace en una estructura del libro diario. Entonces voy a decir lo siguiente. Una partida registra una operación. Por ejemplo, una compra. Yo hago una compra y yo registro esa operación. Para poder desarrollar esa operación, perdón, yo tengo que saber lo que estoy haciendo, qué cuentas voy a aplicar y qué cuenta va a ir cargada y qué cuenta va a ir abonada. Esa es la parte que yo quiero recalcar lo más que pueda para que usted me entienda a través de los siguientes videos, que ya vamos a ir entrando a la práctica. No es fácil al principio porque usted se pregunta, bueno, si esta cuenta la acabo de cargar en la partida anterior y hoy por qué la estoy abonando. Eso lo va a entender cuando usted aprenda a definir las reglas de cargo y abono, que en algún momento yo ya hice mención, pero que hoy voy a ir resaltando cada momento de una partida que hagamos, de un video que hagamos, voy a ir resaltando el concepto de cargo y abono y por qué la cargo, por qué el abono, porque la regla me dice esto, por qué esto es un activo, por qué esto es un pasivo, por qué esto es parte del patrimonio capital. Por eso estoy haciendo eso. Estoy tratando de resaltar eso hasta que usted pueda lograr entender esa parte. ¿Qué es una partida en sí? Se le llama partida o asiento. Se le llama libro diario porque se asume y se presume que yo debo registrar diariamente las operaciones de la empresa. En la práctica hay un poco de desfase, pero vamos a asumir que sí. Lo que sí vamos a respetar son las fechas. Por ejemplo, las acciones de ayer se van a respetar la fecha de ayer. Las acciones de hoy se van a respetar la fecha de hoy, aunque no lo registre hoy por alguna razón. Por ejemplo, las empresas que no tienen un contador a su cuenta y pagan un contador aparte a una oficina que le lleve la contabilidad o un contador independiente, al final del mes le mandan todo el paquete. Al final del mes van a registrar todo ese proceso. Y miren qué tedioso es eso cuando faltan 3 días para hacer las declaraciones y no he llevado todavía la información y es bien delicado. Yo prácticamente le tengo miedo casi a esa parte. Pero miedo porque hay que acelerar, hay que correr. Y entonces estaba yo haciendo mis prácticas por ahí y esos días son difíciles, son bastante ajetreados. Entonces resulta de que esta persona le lleva al contador al final del mes. Entonces es mentira que va a hacer, lo va a hacer diariamente. Pero sí, usted lo primero que va a hacer es clasificar la información con sus fechas y todo eso, a dónde pertenece y todo eso, y usted va a respetar las fechas, registro y todo eso. Eso se respeta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso decía ya la definición anterior, en contabilidad hace días que vimos unos videos en orden cronológico en función del tiempo, pues. Bueno, entonces una partida lleva, oiga bien, una partida en el libro diario debe llevar por lo menos 5 componentes. Uno, número de partida. Dos, cuenta o cuentas cargadas. Tres, cuenta o cuentas abonadas.
falta la fecha, ¿va? Lleva fecha también, lleva la fecha y lleva un concepto o detalle. Al final de la partida se explica brevemente qué es lo que se hizo. Entonces tenemos número de partida, fecha de elaboración, cuentas cargadas, cuentas abonadas y concepto. Una partida del libro diario, para que esté completa, debe llevar esos 5 componentes. Ahora voy a hablar de la estructura del libro diario. Y para ello yo he tratado de hacerlo acá. Lastimosamente, el recurso comienza a darme problemas y a lo mejor ustedes no van a ver bien detallado porque tuve que utilizar un plumón verde. Aclarando que según la ley en contabilidad debo que escribir en azul o a su defecto negro. Jamás en rojo, porque el rojo no debe usarse en contabilidad porque se supone que significa pérdidas. No significa que no puedo vestir rojo, esa es otra cosa. Ese es otro pisto. Entonces, yo quiero hablar de la estructura del libro diario en este momento. Esa partida que les mencioné hace un momento va a quedar registrada acá, en un documento como este. ¿Cómo debo yo entender esto? Una columna para fecha. Una columna para fecha. Aquí va a ir el nombre del mes y aquí va a ir la fecha en números. La fecha, si logran captar, tiene una columna pequeña, delgada. Ahí irían, por ejemplo, hoy estamos en agosto. Yo puedo decir que estoy en agosto. ¿Cuánto es ahora? 31. Por cierto, es el último del mes. Entonces, ahí coloco la fecha en esa forma. Pero esa fecha que voy a colocar es la fecha de la operación que yo voy a hacer, de la partida que voy a lograr, o del asiento, como le quieran llamar. Entonces, tenemos el espacio para fecha. Luego, tenemos un espacio que le llamamos detalle. Si ustedes fijan, este espacio es más amplio, porque ahí copiamos todo lo que es teoría. Es decir, el nombre de la cuenta que va cargada, el nombre de la cuenta que va abonada y los conceptos. Entonces, aquí en esta parte va a ir teoría. Aquí van a ir las cuentas cargadas y aquí van a ir las cuentas abonadas y aquí van a ir. Pues, antes que se me olvide, ya hay gente que no lo quiere acostumbrar, pero hay que acostumbrarse a esto porque visualmente le ayuda. Las cuentas cargadas, bueno, esto lleva un código, toda la cuenta lleva un código. Para iniciar la práctica no vamos a utilizar código, para no complicarnos para no que no sientan así más complicado. Pero para comenzar vamos a trabajar solo con un nombre de cuentas, pero quiero que entiendan esto. Las cuentas cargadas van a ir pegadas aquí, a la orillita esta, aquí a la fila esta, aquí a la columna esta, aquí van a ir pegaditas. Y cuando abonemos una cuenta, nos vamos a separar un poquitito, vamos a dejar un pequeño espacio. Yo los hipótesis les digo, en su cuaderno es más o menos 1 centímetro, aproximadamente lo que va a dejar cuando comience a cargar una cuenta. Eso lo vamos a ver en la práctica. Ese espacio que se deja es para tener una visual de qué cuentas van cargadas y qué cuentas van abonadas. A ese espacio que se le deja entre las cuentas cargadas y la cuenta abonada, le conocemos con el nombre de sangría. ¿Sí se le conoce? Sangría. Muchos no lo acostumbran, muchos no lo hacen. ¿Está malo? No, no está malo. Es cuestión de presentación nada más. Pero a mí me sirve porque me permite visualizar las cuentas cargadas de las abonadas. Por eso es sumamente importante. Y yo quiero que ustedes lo pongan en práctica eso, para que sepan separar eso.
Entonces habíamos dicho, tenemos las columnas de fecha, tenemos la columna de detalle, donde aquí lo que va es teoría. Tenemos una columnita, digamos así, delgada. Aquí va a ir, aquí está una F, esta F significa folio. Aquí va a ir un número, un código, un número va a ir aquí, que es el código o el orden que se le asigna a la cuenta registrada. Pero al principio no vamos a utilizar esta columnita, la vamos a utilizar cuando usted ya entienda bien esto, porque si somos muy detallistas en este momento, usted se va a comprar a sentir que es muy riguroso y todo eso. Entonces, para no sentir eso, vamos a aprender a cargar y abonar, a cargar y abonar, y después le metemos código y después le metemos folio y todo lo demás ya va a ser mucho más fácil, porque usted ya no va a tener esa presión ya en su mente, ya va a estar el proceso de cargo y abono. El reto nuestro es aprender a pelear con los cargos y abono. Cuándo cargar activo, cuándo cargar pasivo, cuándo abonar activo, cuándo abonar pasivo, patrimonio, cuenta de resultados deudoras, cuenta de resultados acreedoras, es decir, todo eso. Y luego tenemos tres columnas: parcial, debe y haber. El parcial lo utilizamos solo para hacer ciertas justificaciones o ciertas clasificaciones. Y ahí va el valor de la subcuenta y lo colocamos. Es bueno acostumbrarse a eso. El debe, si ustedes hacen memoria, ya lo vimos. Si yo tomo esta parte de acá, debe, de estos dos componentes, debe es el lado izquierdo. Aquí voy a hacer los cargos. La cuenta cargada, la cantidad de las cuentas cargadas va a ir aquí. Y el haber es para hacer los abonos. Ya deben haber visto ahí los videos y donde se recarga que abono es la parte de derecha en la cuenta. Entonces, aquí vamos a abonar. Entonces, cuando yo cargue aquí, cuando yo coloque aquí una cuenta que va a ir cargada, el valor que voy a asignar a eso va a ir en el debe. Y cuando yo abone aquí una cuenta, el valor que lleva esa cantidad va a ir en el haber. Y para cerrar, decirles que toda partida, la cantidad que cargue, es la misma que voy a abonar. Por ejemplo, yo puedo cargar 10,000. No puedo abonar 5,000 nada más. Puedo abonar 5,000 a una cuenta y abonar otros 5,000 a otra cuenta, pero la suma de esas dos tiene que ser igual a 10,000, que fue lo mismo que cargué. Ese cuidado lo vamos a tener y vamos a entrar a la práctica de lleno a partir del siguiente video.